que era lo que habíamos visto en Corintios 4. Ok. Perdón, 1 Corintios 5 generalmente tiende a abarcar la consideración hacia los hermanos más pequeños, el que en amor los soportemos, que no seamos de tropiezo y demás. Y el resto del contexto más o menos se sigue igual, y ahorita lo vamos a ver, los siguientes capítulos. Hay un momento en que ya entra uno en 1 Corintios 15 o en 1 Corintios 13, 12, donde ya empieza a hablar de los dones, pero todavía estamos lejos. Estos primeros capítulos pues hablan precisamente sobre el soportarse unos a otros, el tolerarse, el considerarse y cosas por el estilo para poder llevar un buen ministerio, ¿no? Luego habla, precisamente el 4 habla sobre esta parte del ministerio, que es en sí el mensaje que deben de estar llevando los apóstoles, ¿no? ¿Cómo es que lo deben de llevar? ¿Cuál es el ministerio importante? No el ser de Cefas, no el ser de Apolos, no el ser de Pablo, sino el ser del Evangelio de Cristo, que es lo que estaba acentuándoles Pablo precisamente durante esos capítulos. Entonces veíamos que al final él les dice, ya por ahí por el 14, el 13, le dice, dicen desde el 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Dice, no escribo esto para avergonzaros. Como veíamos, el capítulo 15 cierra diciéndoles, porque mientras que nosotros, prácticamente dice, mientras que por nosotros estamos sufriendo todo esto, pues ustedes llevan un evangelio muy light, ¿no? Y precisamente estaba haciendo una entrada porque empieza el capítulo 5 o como que viendo que todavía tenía que comentar esto de este adulterio y como que está haciendo el espacio, ¿no? Como diciendo, mientras que nosotros estamos sufriendo, ustedes, los de la iglesia de Corinto, están llevando un evangelio pues muy relajado, ¿no? Y dice, de tal manera que ustedes son muy de que le dan coba a las gentes y por eso pues no son repudiados ni maldecidos ni nada por el estilo como lo estaban siendo los apóstoles, ¿no? Eso es lo que les dice en el capítulo 15, en el capítulo 4, Pablo les está diciendo a los corintios, porque les dice, dice en el 14, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarles como a hijos amados, ¿no? ¿Sí me explico, no? Entonces dice, porque veíamos, ¿no?, que aunque tuvieran 10,000 aflicciones, 10,000 problemas, 10,000 desavenencias, dice, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré como por medio del Evangelio. Dice, por tanto os ruego que me imitéis. ¿Qué me explico? O sea, ustedes no tienen por qué seguir el ejemplo de diferentes gentes que vengan a predicarles como si ellos fueran a los que deben de seguir. Deben de imitarme a mí, que yo sigo el Evangelio de Cristo. Ustedes también deben de imitar el seguir el Evangelio de Cristo, ¿no? No a Pablo, sino el Evangelio de Cristo. Y entonces empieza a ellos en el 18, les dice, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, ¿no? Porque, como les digo, estaba preparando esta entrada para el capítulo 5. Les dice, pero iré pronto a vosotros, si el Señor así lo quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, ¿no? O sea, no a ver qué tan verbos son, sino ver si realmente qué tan ungidos están en el Señor, ¿no? Y termina diciéndoles, ¿cómo voy a ir a ustedes? ¿En espíritu de amor, con amor, o en espíritu de mansedumbre? ¿No? Como diciendo, voy en esos espíritus
o prefieren que vaya con la espada desenvainada. Y entonces empieza el 5. Si nos fijamos, les venía diciendo esto de que, bueno, ¿cómo voy a ir y demás? Porque cuando les comenta sobre este fornicario que andaba con su madrastra, les dice, y ustedes se jactan, ustedes se vanaglorían, se apavonean de esto, ¿no? Se pavonean de esto. Dice, ¿no más bien ustedes deberían de haber condenado ya esta situación? ¿No? Y entonces les dice, en el 2 les dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acto? Y les dice después, yo estoy ausente, dice, pero como si estuviese presente en el Espíritu, dice, y les dice después, más adelante en el 4, reúnanse vosotros y mi Espíritu, y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, dice, el tal sea entregado a Satanás para que muera en la carne, de tal manera que su Espíritu viva en el día del Señor, ¿no? Entonces, este es un pasaje muy importante que nos deja ver mucha evidencia. Uno de los principales pecados, pues pensamos siempre que es la fornicación, el adulterio y todo esto. Y dentro de ese pecado que cuando eres cristiano tú dices, ay no, pues es que es un pecado pues bastante fuerte, bastante grande. Aquí está mostrando Pablo que a pesar, veíamos la vez pasada que si tus obras fuesen quemadas y fuesen reprobadas, fuesen consumidas por el fuego, aún así podrías ser salvo. Y esta es una de las acciones de las cuales podríamos también hablar, en las cuales aparentemente, siendo fornicario y demás, yo pienso que eso no es para que seamos permisivos y podamos ser fornicarios. Más bien es como diciendo que la gracia del Señor es muy extensa y que si realmente eres salvo, como les decía yo, pues vas a ser salvo cuando el Señor venga y queme las obras, ¿no? Y entonces veas si eres aprobado o no. Entonces, obviamente esta obra de fornicación no iba a ser aprobada, pero habría que ver cuál era el contexto de la vida de este joven para saber qué tan perverso era o qué tan desviado era o qué tan perdido estaba, ¿no? Que diciéndose cristiano no era realmente cristiano. Entonces, pero Pablo ya no juzga a esos niveles. Pablo simplemente dice, de tal manera que su carne muera para que cuando venga el Señor su espíritu se vivifique, ¿no? Sea redimido. Entonces, y es un pasaje muy importante en la enseñanza respecto a que si la salvación se puede o no se puede perder. Dice, y después les dice, no es buena vuestra jactancia, les dice en el 6, poca levadura echa a perder toda la masa, dice, límpiense pues de la vieja levadura para que seáis la nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo, nuestra fiesta que es Cristo, nuestra celebración que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, o sea, no puede estar siendo sacrificado de continuo para que los demás puedan ser salvos o para que puedan estarse arrepintiendo a cada rato. Dice así de que celebremos la fiesta con la vieja levadura, no con la vieja levadura ni con la levadura de la malicia o de la maldad, sino pues, con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, que es a lo que yo voy. O sea, si este joven realmente hubiese sido salvo, pues tendría una levadura de sinceridad y una levadura de verdad, pero como no era realmente muy salvo, que podríamos decir, o al menos eso nos deja entrever, era porque estaba siendo guiado por la malicia y por la maldad, ¿no? Entonces, pensando que yo creo que tal vez Dios podría ser engañado, y dice, ya les he dicho que no se junten con los fornicarios, y dice, ni con los fornicarios, ni con los avaros, ni con los ladrones, los idólatras,
pero no con todos, sino nada más, dice, porque pues entonces no podrían estar en el mundo, porque no tendrían con quien convivir, dice, pero más bien con aquellos que llamándose hermanos hiciesen estas cosas, fueran fornicarios, avarios, idólatras, maldicientes, borrachos, ladrones, dice, con esos ni coman, o sea, si ya sabían que el joven era fornicario, ¿para qué estaban vanagloriándose de la actitud de este muchacho? Entonces dice más adelante que nosotros vamos a juzgar al mundo, entonces tenemos que tener cuidado de cuál es nuestra manera de juzgar o cómo debemos de juzgar entre nosotros. Esto no lo dice todavía, pero lo va a decir más adelante. Sí, básicamente es lo que está diciendo en el capítulo 5, que no habla principalmente sobre la fornicación y que obviamente tiene uno que guardarse de ese tipo de cuestiones y de personas que están haciendo esas cosas. Así es. Que no, en pocas palabras, que nos alejemos del mundo, vaya, de las cosas del mundo, en resumidas cuentas. Y que todo lo que esté en contra de, obviamente, pues no hay que alejarse, vaya. Uh-huh. Por eso nos tachan de que somos muy santurrones, muy religiosos, pero la verdad de las cosas es que si empiezas a juntarte con las cosas del mundo, te arrastra. Y es muy común que pase eso. Entonces, pues si sabemos de qué pie cojeamos y de qué pie cojea el humano en sí, entonces pues obviamente hay que prevenir eso. ¿Cómo? Pues alejándose. No hay de otra. Uh-huh. Sí. O sea, eso es lo que yo básicamente entendí del capítulo 5. Sí. Y también, César, yo creo que una de las cosas que está aquí hablando es que no manejemos doble moral. ¿Por qué? Porque muchas veces nos decimos ser cristianos, pero no estamos manejándonos conforme al ejemplo que tenemos, que es Cristo, sino conforme a la carne, que también es lo que hablaba este fin de semana Edgar. Entonces, creo que sí tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque pues obviamente el enemigo está acechándonos constantemente y va a ponernos en el camino pues lo que más nos gusta, lo que más nos acomoda, y eso es por lo que hay que tener cuidado para no tener esa doble moral, porque hay que trabajar en nosotros esas partes que tenemos en nuestro corazón, ¿no? Uh-huh. Y alejarnos de lo que más tenemos tentación. Sí. Para no fallarle al Señor. Sí, y precisamente más adelante también vamos a ver que hay una parte donde está diciendo Pablo que en aquellos puntos donde somos débiles es donde más nos ataca Satanás. Entonces, claro, si juntamos todo lo que hemos estado viendo y lo que viene más adelante, podríamos decir que habíamos dicho que nuestras obras iban a ser quemadas, ¿no? Entonces, para ver qué tan buenas obras eran. Entonces, en el caso de esto, también como que sería un aviso hacia nuestros jóvenes, porque era un joven el que estaba haciendo esto, ¿no? Un joven de la iglesia. Entonces, lejos de asustarse o sorprenderse o que le llamara a la iglesia la atención a este joven, se estaban envaneciendo por eso, ¿no? Como diciendo, ya viste que fulano anda con su madrastra, y entonces Pablo es bien claro, les dice, dejen ya las cosas del mundo, ¿no? Dice, déjenlo ya, o sea, y después al final por eso les dice, no se junten con aquellos porque se van a envenenar con esto que es adulterio, fornicación, avaricia. ¿Se me explicó? Entonces, si permitimos que nuestros jóvenes lo hagan,
se van a perder. Luego, si nosotros permitimos tener ese tipo de amistades o relaciones, nos podemos perder. Pero, dice Pablo, pero no los del mundo. ¿Por qué? Porque los del mundo sabemos que no tienen a Cristo. Pero cuando tú tienes la duda de si alguien tiene a Cristo y ves que está haciendo algo mal y tú se te hace como cuando comen para los ídolos y demás, se te hace algo que sí puede ser aprobado, y dices, entonces sí se puede hacer, y entonces te vas echando a perder. ¿Sí me explico? Entonces el problema está en que la iglesia o nuestros jóvenes se junten con algunos otros jóvenes cristianos o la iglesia con otros cristianos y imitemos o veamos que porque los otros no están bien ubicados, nosotros nos podamos perder, que es lo que Pablo trata de prevenir en este mensaje, ¿no? Diciendo, aterricemos correctamente las cosas, ¿no? Y lo dice, son guiados por la maldad y son guiados por la malicia, en el 8. Entonces, ¿y qué es lo contrario a eso? Pues la sinceridad y la verdad. O sea, cuando nosotros somos veraces, cuando nosotros estamos ciertos, cuando nosotros somos sinceros en nuestro corazón respecto a nuestra vida como cristianos, entonces nos es más fácil poder juzgar. Como yo les decía, todo lo debemos de juzgar, pero debemos de retener lo bueno y desechar lo malo, ¿no? Entonces debemos de juzgarlo y decir, mira, pues sí le está fallando en esto y en esto, pero hasta ahí, ¿no? Si no vamos a hacer una corrección en amor, no hacerla mejor, ¿ok? Pues obviamente que no, entre nosotros no debe de haber juzgado de nada, o sea, juicio, no juzgado, juicio. No debe de haber juicio de nada. Más bien, pretendo entender que nos entendamos. Todos somos distintos. Así es. César es muy distinto a Javier, por ejemplo. Más bien, César es otro rollo. Sí, no teníamos que sacar. No hay clase que no salgas a relucir, ¿no? No, todos somos distintos, entonces sí nos tenemos que, suena feito, pero nos tenemos que aguantar, pero en amor. Y todos no tenemos por qué juzgar. Si no juzgamos, si no debemos de juzgar al mundo, pues menos entre nosotros. Más bien, ahí haría yo la reflexión, ¿no? Más bien llegar a acuerdos y a cosas en común para poder seguir tratándonos como hermanos. Sí. Digo yo. Sí. ¿Cómo ves? Y obviamente habla de las personas que pues no heredarán el reino de Dios. Así es. Así que líbrense de eso, sobre todo los que estamos en la iglesia. Sí. Estamos con Cristo, sobre todo nosotros, que nos libremos de todo esto. Porque sabemos, nos lo está diciendo, que no vamos a heredar el reino de Dios. La iglesia, cuando tenía problemas, iba con los jueces del mundo y les decían, oye, pues tenemos este problema, ¿no? Y más si lo tenían entre hermanos. Y entonces Pablo les dice, a ver, espérenme. Dice, ¿por qué llevan un problema y problemas pequeños ante los jueces para que haya un concilio entre hermanos en la iglesia? Claro que como tú dices, Javi, hay otros versículos que dicen, bueno, cuando tengas algo contra tu hermano, ve y ponte a cuentas con él, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tenemos ciertas normas, ciertas reglas que ya nos marcan cómo arreglar nuestros problemas. También dice ese mismo pasaje que si el hermano persistiere o que si el hermano fuese necio en ese sentido, bueno, pues que entonces lo llevarás a la presencia de más de testigos y más adelante, ya delante de toda la iglesia, para que de plano esta persona pues fuese ya
juzgada y recriminada por toda la iglesia. Y aquí lo que dice es, nosotros vamos a juzgar a los ángeles y demás cuando estemos en la presencia del Señor. Dice, si nosotros vamos a juzgar a los ángeles en cosas que son de verdad muy intrincadas, muy importantes, muy fuertes, dice, ¿por qué no hay un hermano, por torpe que sea, que no pueda juzgar este tipo de cosas? Dice, que tenga la ley del Señor, ¿no? Entonces, uno, por muy torpe que sea, teniendo la ley del Señor, pues tal vez sea mucho más justo que un juez de la calle. Así es. ¿Sí? Entonces, y eso es a lo que se está refiriendo la Biblia, que dice, pues, entre ustedes, ¿a poco no hay nadie que tenga el suficiente criterio, el suficiente juicio, la suficiente justicia, como para poder poner paz entre ustedes, ¿no? Sin tener que involucrar a los del mundo. Y entonces dice de por sí, en el 6, en el 7, como decías tú, Javis, dice, así que por cierto, es ya una falta que en vosotros, de que tengáis pleitos entre vosotros mismos, ¿no? Dice, o sea, eso de por sí ya es una falta. ¿Por qué pueden tener ustedes pleitos entre ustedes y que no hay nadie de un pastor, un apóstol, alguien más que les pueda ordenar? Dice, no, ¿por qué no sufres el agravio? Dice, ¿por qué si alguien te está agraviando? Pues ya aguántalo, ya. Dice, ¿por qué no sufres más bien el ser defraudados también, ¿no? Si te agraviaron físicamente, pues ya sufre el agravio. Si te están defraudando, pues ya sufre el fraude. Pero por otro lado, también vuelvo a lo mismo, no debe de ser una norma como para que nosotros nunca hagamos valer nuestra opinión, ni nuestros derechos, ni nada, ¿no? Sino que tenemos que actuar todos con la responsabilidad que nos da la fe en el Señor. Y entonces dice, no solamente eso, dice, sino que ustedes también cometen otro agravio o defraudan también, ¿no? Como paga a lo que les están haciendo. Dice, no saben que ustedes no saben que los injustos no van a heredar el reino de Dios. Aquí se está refiriendo a dos cosas. Número uno, a que si ellos siguen en el agravio y siguen en esto de defraudar, pues obviamente no están bien centrados en lo que es la palabra de Dios, el testimonio y demás, que son las obras de las que hablábamos. Y por eso les dice, ¿no saben que los injustos no van a heredar el reino? O sea, no les cae el 20 de que pues no es eso, no es por ahí, ¿no? Y luego les dice, dice, no se pierdan, no erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Si estoy leyendo el párrafo correcto, ¿verdad? Sí. Dice, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, los estafadores heredarán el reino de Dios. Ya lo había comentado él antes, que no te juntes con los que son. Y ahorita le agrega otro tanto, y dice, pues todos estos no van a heredar el reino de Dios. Los que antes eran fornicarios y demás, y ahorita les dice que ni te juntes con ellos. Y ahorita dice, con esos agravios, con esas actitudes, ustedes están entrando otra vez en esto de la fornicación, el adulterio y demás. Con esas personas no van a heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo decía también una parte de la Biblia que también es muy importante en esta parte de que si la salvación se pierde. Cuando vienen estos y le dicen, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, etcétera, etcétera, y les dice, apartaos, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, no puedes, lo hemos dicho en otras ocasiones, no puedes tener una vida que pretendas que sea cristiana tratando de ver a quién molestas, o a quién, por decirlo de alguna manera decente, o a ver a quién agredes, o a ver a quién te pasas a cuchillo, o cosas así, ¿no? O sea,
No tiene relación, no tiene lógica que vivas una vida así diciéndote cristiano. Es correcto. Entonces, y a eso se refiere, no, ni estafadores heredarán el reino de Dios, dice, y esto antes eran algunos, dice, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y el Espíritu de nuestro Dios, ¿no? O sea, que a lo que decíamos, primero es ser lavados por el Señor Jesucristo, aceptar que Cristo murió por nosotros. Inmediatamente lo que sucede es que el Espíritu al vivir en nosotros nos permite empezar a entender todo lo que viene en la Biblia, y eso es la obra del Espíritu, ¿no? Por eso dice, ya hemos sido justificados, ¿no? en el nombre de nuestro Señor Jesús, que es lo primero, y por el Espíritu de nuestro Señor, nuestro Dios. Entonces, una vez que el sacrificio de Cristo hace su acción en nuestras vidas, inmediatamente viene el Espíritu y termina de perfeccionarnos para que llevemos nuestras acciones a buenas obras y no a esto que es lo que estaba juzgando Pablo. Y fíjense, y es algo muy padre porque Pablo nos deja ver aquí que aunque la iglesia de Corinto ya conocía de Dios, ya conocía ciertos preceptos, ya se les había dicho que no anduviese con fornicarios, ya se les había dicho, ellos se ufanaban de las acciones del pecado, y además andaban en pecado y andaban en estos rollos pecaminosos, ¿no? Ya antes les había dicho que unos decían que era de Apolos, otros de Pablo, otros de así, ¿no? Y les dice, pues qué bueno que yo a ninguno de ustedes los bauticé, pero lo que voy es, dentro de las partes de la idolatría también entraba estas acciones de ser estafadores, fornicarios, ladrones, avaros, etcétera, etcétera. O sea, el carácter, a pesar de que habían creído en Cristo, yo sé a lo que yo voy, a pesar de haber creído en Cristo, a pesar de haber tenido ciertas doctrinas y demás, el Espíritu no terminaba de limpiarlos, no podían todavía permitirse tener una relación con el Espíritu para que el Espíritu los fuera puliendo, ¿no? Entonces, es muy importante que lo veamos, porque yo les decía, generalmente crees en Cristo y vas para arriba. Sí, vas para arriba cuando te dejas guiar, cuando estás hambriento, cuando quieres recibir, cuando quieres ser guiado por el Espíritu te dispara a cosas increíbles, como lo veíamos en la Biblia, ¿no? Cosas que ni ojo vio ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entonces, eso es a lo que el Espíritu te lleva. Pero no puedes llegar a eso si tú simplemente crees en Cristo, como la parábola del sembrador. Crees en Cristo, pero al ratito, por las cosas buenas que te están pasando, pues te olvidas de la palabra de Dios, ¿no? Así es. O sea, sí se alcanzan a ver los contextos, ¿verdad? De que cuál es la normativa. La normativa es que no solamente es creer en Jesucristo, sino permitir tenerte una relación con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo para ir creciendo en esa enseñanza que tiene preparada el Espíritu Santo para ti, y que Dios tiene preparado para ti, y que el Señor Jesucristo tiene preparado para ti. Pues que tenemos que cuidar las acciones que tenemos, porque no estamos pecando solamente, no hacemos nada más esa parte de pecar y ya no pasó nada, sino que estamos utilizando el cuerpo que es para glorificar a Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa parte, de no hacerlo, sino de cuidar ese cuerpo para lo que es el templo del Espíritu Santo y para poder glorificar con nuestros actos a Dios. Eso es a grosso modo lo que yo entendí, y que no caigamos, sino que tenemos honra y gloria a Dios, ¿no? con nuestras acciones, y que dejemos de andar haciendo cosas ilícitas, porque el cuerpo no está hecho para eso. Si ya leemos y ya entendemos la palabra, pues ya sabemos que el cuerpo no está hecho para glorificar a Dios.
así de fácil, ¿no? ¿Algo más? ¿Otro comentario? Pues sí, que nuestro cuerpo no es nuestro, Así es. También. es de Dios, Sí. es Fíjense, prestado nada más. Y hay que glorificar al Señor. es un prestamillo que nos hicieron. Fíjense, Exacto. él les venía comentando que no debían de jactarse de todo, que deben de tener cierto orden, que no deben de irse con las cosas del mundo y demás. Y les dice, todas las cosas me son lícitas. O sea, yo puedo hacer lo que a mí se me pegue la gana, pero no todo me conviene, ¿no? Y dice, ya había hablado, acababa él de hablar poco antes de las pruebas pasadas por fuego, ¿no? Nuestras obras pasadas por fuego. Él dice, no todo me conviene. O sea, hay que seguir en esa mentalidad de que las cosas no las podemos hacer mal, no podemos hacer el mal. Y dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna, ¿no? Y habíamos visto en clases anteriores que dice que el que se deja dominar por algo se hace esclavo de ese algo por lo cual se deja dominar, ¿se acuerdan? Entonces yo no me voy a dejar dominar por nada. ¿Por qué? Porque en mi vida soy esclavo de Cristo, ¿sí? No me puedo dejar dominar por nada más. Y entonces dice que las cosas del mundo son para el mundo, dice. Y por eso dice que las viandas pues, son para el vientre, ¿no? Diciendo las cosas del mundo pues, son para el mundo. Dice, y por eso mismo pues Dios las va a destruir. Las cosas mundanas, las cosas que se hacen por vanidad humana, Dios las va a destruir, eso no va a perdurar. Pero el cuerpo no es para fornicación, y más adelante lo explica, dice, porque todo queda fuera del cuerpo, no hay problema. Pero uno de los pecados que involucran el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, pues es la fornicación. Por eso no la podemos meter, ¿no? Por eso no podemos fornicar. Porque el que peca, así como el hombre se une con su mujer y los dos son una sola carne, toda la persona con la que el hombre tiene una relación sexual, que está implícito el cuerpo, es un pecado en el cual el hombre está incluyendo el templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, a diferencia de otros pecados que pueden ser acciones, este es el único pecado que aquí dice que estás involucrando el cuerpo, y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y el cuerpo le pertenece a Cristo y el cuerpo le pertenece a Dios. Entonces, porque después cuando venga el Señor Jesucristo, nuestros cuerpos van a ser vivificados, van a ser restaurados. Y la Biblia dice, creo que en Romanos 8, que si el Espíritu que moró en Cristo mora en ti, Él mismo te levantará en el día de la venida del Señor Jesucristo a vida, te resucitará. ¿Sí me expliqué, verdad? O sea, a veces sí, perdemos esa relación tan intensa que tiene la Biblia, que como todo está perfectamente relacionado. Y aquí Pablo lo dice con una... ya no hacen referencia de unas citas a otras, como lo hacemos nosotros, pero lo bueno de hacer las citas de referencia es que vamos afinando como cuando lo vimos, no vimos esto, y ahora que vemos esto, pues vemos también aquello. Y eso es así como el Espíritu nos va ministrando, nos va guiando y nos va fortaleciendo en un mismo tema. Y nos va enseñando qué tan completa es la Biblia, cómo la Biblia tiene tanta similitud y tanta coherencia. Entonces dice, y Dios que levantó al Señor, también a vosotros los levantará con su poder. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, ¿no? Y después ya viene lo que habíamos platicado de por qué la similitud con lo de la ramera. Y aquí yo les iba a comentar otra cosa. El Señor Jesucristo
cuando nos da a beber de la sangre y nos da a beber del cuerpo, a comer del cuerpo, mientras que el cuerpo representaba la encarnación de Cristo para que pudiese padecer por todas las pruebas que nosotros padecemos y haberlas superado y haber salido invicto y haber salido triunfante en el cuerpo humano en el cual fue puesto, eso es la carne en Cristo, ese es el pan que nosotros comemos. Y aquí lo está poniendo como un ejemplo. ¿Sí me expliqué, verdad? O sea, no podemos deshacernos del cuerpo de Cristo, porque ya somos parte de ese cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros nos corresponde dar honra y gloria a ese sacrificio, a esa obediencia y a ese andar del Señor Jesucristo como cuerpo que fue obediente y hasta la muerte y muerte de cruz, para que nosotros también seamos obedientes o tratemos de ser obedientes hasta la muerte, ¿no? Y platicaba yo con Leo ayer, con Leonel, y platicábamos, realmente todos tenemos problemas, tenemos defectos, tenemos a veces momentos de ira, de enojo, de debilidad, y nadie se ve invicto, ¿no? Lo dice la Biblia, no hay bueno ni a un uno, no hay quien haga bueno, no hay quien busque a Dios. Y entonces, ese es el punto, ¿no? O sea, no somos buenos, no somos mucho menos perfectos, mucho menos santos. Entonces, el caso es que somos santificados solamente a través de la convicción, lo que decíamos ahí, de ser honestos, de ser sinceros, a través de reconocer lo que somos, cómo estamos con Dios, a dónde queremos llegar, qué tanto le creemos, qué tanto le obedecemos. Todo eso es lo que nos va a permitir darle la gloria y la honra a esta parte del cuerpo, y que ahora esa parte del cuerpo somos nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Y decíamos también que cuando el Señor Jesucristo dice, pues yo les conviene que me vaya, porque si yo me voy, así les puedo enviar al Espíritu Santo, ¿no? Y decía, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo estaba viviendo en él, y como les vuelvo a repetir, de eso mismo decía Romanos 8, cuando desciende el Espíritu y él es ungido, cuando viene el Espíritu y dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, en el bautismo de Juan. El Señor también dice en Romanos 8 que tenía el Espíritu, el cual le vivificó al Señor Jesucristo, que si ese mismo Espíritu también vive en nosotros. Entonces, el Espíritu también, a pesar de ser una misma persona, pues estaba en el Señor Jesucristo. Obviamente, porque Jesucristo es la tercera persona de la divinidad, ¿no? De la Trinidad. Entonces, el Espíritu Santo, pues no, es como decir que Cristo no era Dios. Cristo definitivamente tenía que tener algo del Espíritu Santo, porque es parte de su persona ya. ¿Sí me explico? Aunque fuese hecho carne. Entonces, y bueno, veíamos muchas cosas. Ya lo habíamos visto en clases anteriores, cuando María le dice en las fiestas, en las bodas de Canaán, donde dice, ahí díganle, él puede convertir el agua en vino o algo así, ¿no? Dice, él puede hacer algo, él puede ayudarles. Y les dice el Señor Jesucristo, le dice, mujer, no ha llegado mi hora. Entonces yo les decía, ¿por qué María lo decía? Porque María, a pesar de que todavía no llegaba el momento en que Cristo tenía que manifestarse con tantos milagros y sanidades y etcétera, etcétera, María ya lo había visto hacer milagros, porque el Espíritu ya estaba en el Señor Jesucristo. Y eso fue antes de su bautizo. Entonces, pero él dice, ahí díganle, él puede ayudarlos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les decía, ¿no? O sea, hay cosas que a veces, cuando estamos leyendo la Biblia, se nos van desapercibidas, porque pues estamos leyendo nada más. Pero cuando nos detenemos a analizar, a estudiar y vemos qué tan enriquecida es la Biblia, con tantas similitudes, con tantos puntos a analizar, de verdad que vemos qué preciosa es la Biblia, cómo te enriquece, cómo te llena el alma, ¿no? Entonces, bueno, decíamos, esta es la parte del cuerpo de Cristo.
La otra parte esencial pues es cuando hablamos ya de que la sangre de Cristo, que es el vino, es el que, decía la Biblia que sin el derramamiento de sangre pues no puede haber limpieza de pecado, ¿no? Pero nada más era hacer las comparaciones ahorita en el cuerpo, que es lo que estamos viendo, y cuando se dé la oportunidad pues platicaremos de la sangre de Cristo. Entonces, y les dice, ¿no? Y les dice, no habéis sido comprados por precio. En el 20 dice, glorificad pues a Dios. O sea, no fue con dinero con lo que compraron su salvación, sino con el cuerpo, ¿no? Y con el Espíritu del Señor Jesucristo. Y los dos son de Dios. Sí, o sea, no fuiste comprado con dinero, fuiste comprado con lo más excelso que puede haber en todo el universo, que es con la esencia de Dios mismo, es con lo que fuimos comprados. Como estaban hablando de la fornicación y del pecado y todos estos tipos de cosas, dice, bueno, ok, entonces, ¿cuál es lo mejor para que no haya fornicación? Para que el marido o la mujer no sean infieles, para que no haya hombres o mujeres que estén buscando tener una relación fuera del matrimonio. Dice, bueno, ok. Dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, que eran estos detalles, dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, o sea, no tener mujer. A fin de cuentas, él termina diciendo, pero el que tenga don de continencia, no se case, porque se puede contener, pero el que no lo tenga, pues cásese para que no peque, ¿no? Entonces, digo, me fui del principio al final, pero es que es la conclusión, ¿no? Y dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, o sea, no que tengan sus varias mujeres o que anden picando a ver cuál les va a convenir, sino que busquen a la mujer idónea y que se casen, que tengan a su propia mujer y que ellas tengan a su propio marido. ¿Por qué también entra? Porque la que era la esposa del papá de este cuate con el que se acostaba, pues obviamente él era su marido, ¿no? Y sin embargo andaba también de cusca con el hijastro. Y entonces dice, tanto ellos con su mujer como ellas con su marido. El marido debe de cumplir todos sus deberes conyugales y demás con la mujer. Aquí habla de lo conyugal, pero abarca todo. Todos sus deberes con la mujer. Y asimismo la mujer con el marido. Dice, la mujer ya no tiene autoridad sobre su cuerpo sino el marido, y el marido ya no tiene autoridad sobre sí sino la mujer, ¿no? En eso se reduce todo. En que no solamente estar dispuesto a andar con ella, tornarle demás, sino que además estamos sujetos a nuestra pareja. Nuestra pareja puede decir qué hacemos, qué no hacemos, cómo lo hacemos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Cuándo te pega, no te pega, etcétera. Entonces, en ciertos casos... Ay, ya me está pegando, mira. Sí, ya vi. Mira. Se está viendo las cachetadas que te da. Hijos. Entonces, sí habla de que debemos no solamente de ser considerados, sino también tratar de sujetarnos, porque en la medida en que a veces las mujeres no se quieren sujetar al varón, porque dicen, no, ¿cómo vas a hacer tú la cabeza? ¿Qué quién sabe qué? Pero cuando el varón también lo ve desde este punto de vista, en que el mismo Pablo dice que también nosotros tenemos que estar sujetos a ellas, entonces como que la cosa ya es más pareja. Es ahí donde entra, yo creo que ya la ayuda idónea, ya no de ella para ti, sino de ti para ella también, ¿no? Porque es una parte de cesión y sujeción a la vez, por voluntad propia. Entonces dice que no se nieguen y que demás, y esto tiene una finalidad para que, dice en el 5, dice, no se niegue el uno al otro, a no ser que por algún tiempo se retiren para que puedan orar por separado. O sea, lejos de que ya oraron juntos, tuvieron su devocional como familia, etcétera, etcétera. Entonces tienen que buscar su relación individual con Dios por separado.
Pero en cuanto termina esa búsqueda de Dios, esa relación con Dios, luego regresas con tu pareja, ¿no? Y dice, ¿y por qué ese constante estar junto con la pareja? Porque es la mejor manera de cuidarnos de que no entremos en pecado por las tentaciones de Satanás. Así es. ¿Sí? Entonces no hay mejor ayuda, no hay mejor compañía, y no hay mejor apoyo que procures estar el mayor tiempo posible con tu pareja para que pues vayan fortaleciendo lazos, y vayan desechando todo eso toda esa basura que Satanás quiere echarle siempre encima a los matrimonios. Dice, mas esto digo como una concesión, como siendo condescendiente con ustedes, como un consejo, dice, no es un mandato, ¿no? Y dice después, porque pues más bien quisiera que fuesen como yo, ¿no? Que cada quien pues, fuera abstemio, como quien dice, dice el 8, digo pues los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse así como yo, ¿no? Que no tenía pareja, dice, pues quedarse sin pareja. Pero si no tienen el don de continencia, dice el 9, pues cásense. Porque mejor es casarse que vivir quemado, ¿no? Claro. Dice, vuelvo a lo mismo, el 10 dice lo mismo. Dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando yo, y no, dice, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, ¿sí? Si llegan a divorciarse, dice, bueno, pues ella ya no se case, y si se reconcilian, pues que sea con el mismo marido, y que el marido procure no abandonar a su mujer, ¿sí? Ok, dice, ¿por qué? Porque los que se casaron ya no están para andarse conteniendo, o sea, son incontenibles, ¿no? Y dice, así es. Y a los demás les digo, claro, no el Señor, lo está diciendo Pablo, dice, ¿no? Si tiene mujer que no es creyente, quédese con él, ¿no? Porque él puede ser, el marido dice, puede ser, dice que se con él y no la abandone. Dice el 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula es santificada en el marido. O sea, no se puede, de preferencia no se separen. Y por ahí oí sí, gracias a Dios que estaba esto en la Biblia, dijo Javier. Entonces, Sí, me suena. Sí, me suena. Pues me de otra suena. manera, y fíjense. No, ya me rompió el labio. Sí. y dice que si ustedes se hubiesen separado, siendo Angélica cristiana, tú no, y quedando el pato bailando, que tu hijo sería entonces impuro, ¿no? Así es. Pero entonces, mientras que los dos inmundo, dice, pero estando juntos son santos, ¿no? Ahora, vuelvo a lo mismo que yo les decía antes, tu hijo puede ser santo, pero ¿de qué depende? Pues de que tú tienes que tener el cuidado de educarlo, de ver con quién anda, de ver qué acciones tiene, que tienen que ser, que no se mezcle con la levadura, ¿sí? Así como el matrimonio, que está aquí aconsejado de que en todo momento estén juntos, tomados de la mano, no separarse, diciéndole de alguna manera, también tomen al pato, también lo tomen y procuren hasta que sea un hombre maduro, hasta que tenga su pareja, y entonces ya lo sueltan. Eso no lo dice Pablo, no lo dice el Señor, lo digo que la torre. Le digo, no lo dice Pablo, no lo dice el Señor, eso lo digo yo como condescendiente, como un consejo. Ok, va.
Entonces dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. O sea, si el que es incrédulo de los dos insiste en separarse, bueno, pues entonces sí te puedes separar, porque pues a fin de cuentas el Señor nos mandó a tener paz, ¿no? Dice, porque ¿qué sabes tu mujer o qué sabes tu marido si tu marido o tu mujer será salva por tu testimonio, ¿no? Dice, cada uno como el Señor les repartió, así que de la misma manera, pues de cada uno, ¿no? Y esto no nada más es ya en el matrimonio, no es a cada uno, sino es un mensaje a toda la iglesia. Ya comprende toda la iglesia, porque están los matrimonios y los que están sin casarse. Y continúa, y dice, el que fue llamado siendo circunciso, pues que se quede circunciso, el que incircunciso, incircunciso. ¿Por qué? Porque esto ya se venía viendo desde antes, que ya lo habíamos visto, que habían mandado decir que a los incircuncisos y a los gentiles no se les molestara con nada, más con que no comieran moronga, o sea, sangre, ahogado y algo así, no me acuerdo, eran 3 cosas. Pero que no, fuera de eso, que no se les molestara con nada al incrédulo. Y entonces Pablo aprovecha aquí para decir, el que haya sido circunciso cuando creyó, quédese circuncidado. Y el que no, pues quédese sin circuncidar. Dice, porque la circuncisión no es nada, sino nada más el guardar los mandamientos. ¿Cuál es la base de guardar los mandamientos? Pues saber que Dios existe y tener temor de Dios, ya lo habíamos platicado. Cada uno en el estado en que se encuentre cuando fue llamado, así se puede quedar. Y fue llamado siendo esclavo, eso sí, procura liberarte. Y el que haya sido llamado siendo libre, pues se vuelve esclavo del Señor Jesucristo. Porque tenemos que estar haciendo las obras de evangelio y demás. Y llevar su cruz del Señor Jesucristo, donde dice que su cruz es ligera su carga, dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿no? Entonces, tenemos que llevar esas cargas fáciles, que se vuelven fáciles una vez que se vuelven un hábito en nuestras vidas. Dice el 23, fuimos comprados por precio, ya lo habíamos visto. No se hagan, que nadie haga esclavos o se haga de esclavos, o no nos hagamos esclavos de nadie. Y después dice, en cuanto a las que son vírgenes, dice, si tu hija es virgen y está en edad de casarse, si tú quieres que se case, si no quieres que no se case, que no se case. Dice, pero si tú no quieres que se case, porque para ti no hay problema, pues que no se case, a fin que la que tiene la necesidad es ella, no tú, ¿no? Entonces, sí, pues sí. Esa es una burla, porque estoy bromeando, porque dice, pues si tú, para ti no hay problema con que tu hija virgen no se case, pues que no se case, ¿no? Pero que hay la opinión de ella, ¿no? Pero sí lo dicen. No, lo dice primero, pero al final cierra con que, y si tú ves que tu hija no, si para ti no hay problema con que tu hija no se case, pues que no se case, ¿no? Ya te los voy a ver. Dice, de tal manera que, dice el 34, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija, el 36, para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Y después dice, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Entonces, ¿bien hace? Sí, o sea, si a mí no se me antoja que mis hijas se casen, pues es porque yo me siento tranquilo con eso. Allá ellas, si no se sienten a gusto, ¿no? Eso es lo que me estoy riendo. No, que digo, no es. Yo creo que es de mutuo conciliación, no es. Sí, exacto. Del padre y la hija. Sí, ahí como que nomás porque mi papá dice. Y esto es bueno que lo ¿Ya ves por qué tus hijas se casaron?
¿Eh? ¿Por qué salieron huyendo? Fíjense. ¿Por qué salieron huyendo? Es importante ver esto porque aquí obviamente es porque en aquellos tiempos en la cultura judía el papá era el que decía sí me place o me convence o no me place. Desde la mujer hasta el hombre le podían decir si te casas, no te casas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y muchas veces dicen que no te debes de separar de lo que dice la Biblia porque tienes que estar sujeto. Pero entonces aquí es donde ya uno, como yo en mi caso como padre, por ejemplo, pues sí lo leo y por supuesto que no le voy a imponer a mi hija que no se case, ¿no? ¿Sí me explico? Claro. O sea, ya sí. No son esos tiempos. Ahorita ya la voluntad y la intención y la convicción, como decía Angélica, pues debe de ser, a veces ni de mutuo acuerdo, debe de ser de mi hija. Mi hija debe de saber cómo le eduqué, qué es lo que le enseñé y qué es lo que ella quiere hacer de su vida, ¿no? Hasta el momento en que se va, ¿no? El momento en que se casa y se va. Uh-huh. Entonces, ese es el punto, ¿no? O sea, aquí por eso me da risa, pero sí, la verdad es que ese es el punto. No en todas las cosas podemos ser literales con la Biblia, ya lo habíamos dicho, ¿no? Uh-huh. En la interpretación, sí, porque aquí la interpretación es bien clara, que los papás eran los que mandaban, pero no, ya no se aplica en la acción, ¿no? Como también lo que veíamos de las fiestas, que puede ser una fiesta, cosas así, siempre y cuando dentro de lo que la relación espiritual que tienes, pues el espíritu te diga, a ver, esto que estás haciendo está bien, no hay problema, no eres un mal testimonio. Y por otro lado, si te dice, no, pues sí está haciendo de tropiezo para fulano, mengano, y dice, pues entonces no lo hagas. Uh-huh. ¿No? Entonces, siempre con el discernimiento del Espíritu Santo en todas nuestras interpretaciones de la Biblia. Y entonces dice, en el 29 dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Ya otra vez nos dieron las 10. Ya termino. Dice, el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como que no lloran y demás, porque aquí en esta parte del 29 hasta el 33 y después se seguía diciendo, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella, en el 34 donde dice, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor y dice, para ser santa, así como el cuerpo como en el espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo. Y antes había comentado que pasa lo mismo con el varón que es soltero tiene cuidado de las cosas de su relación con el Señor, mientras que el casado se preocupa más de dar primero un testimonio a su familia y luego a la iglesia, como lo que decía Eric en alguna ocasión, ¿no? Que también tenemos que dar testimonio y tenemos que dar ejemplo en nuestra propia casa. Dice, para cerrar, dice que cada quien esté ligado, la mujer a su marido hasta la muerte y el marido con la esposa hasta la muerte, y que si la esposa muriese y ella quisiese casarse, o en el caso de él, por decirlo, que hubiese muerto la esposa, pues se pueden casar, pero que lo que él aconseja es, obviamente, que pues ya no se casen. Y yo creo que depende mucho de edades, de medios financieros, toda la vida ha dependido de lo mismo, y de que te llegues a encontrar a otra persona ideal, ¿no? Entonces, gracias. Mientras eso no suceda, puede ser que no tengas problemas de abstenerte, pero una vez que sucede, pues, aunque no lo busques, ¿no?